Mi nombre es Diego Morales, y lo que les voy a contar cambió para siempre la forma en que veo a mi familia. Era un sábado de octubre en Madrid, uno de esos días donde el aire huele a hojas secas y las calles están llenas de familias paseando. Yo caminaba hacia el apartamento de mi hermana Carmen con las manos sudorosas y el estómago revuelto. En mi bolsillo llevaba las llaves de mi Seat León, un coche modesto pero honesto, como yo mismo. Lo que no sabía es que en pocas horas esas llaves se convertirían en el símbolo de una mentira que había estado cargando durante meses. Subí las escaleras del edificio de Carmen paso a paso, sintiendo cómo cada peldaño me acercaba más a una confrontación que había estado evitando. El edificio olía a limón y a comida casera. Escuchaba voces familiares filtrándose desde el tercer piso. Mi hermana Carmen siempre había sido la organizadora de la familia, la que mantenía unidas las tradiciones. Estas cenas mensuales eran sagradas para ella, y faltar era impensable. Pero hoy era diferente. Hoy cargaba con un secreto que pesaba como una piedra en mi pecho. Hace 6 meses, Roberto, mi cuñado, había venido a mi oficina de asesoría financiera con una sonrisa nerviosa y una carpeta llena de papeles rechazados. Necesitaba un aval para un préstamo de 30.000 euros. Su historial crediticio estaba manchado por pagos tardíos y deudas pendientes. Ningún banco quería arriesgar con él. Recuerdo perfectamente ese día. Roberto se sentó frente a mi escritorio, ajustándose la corbata barata que siempre usaba para parecer más exitoso de lo que era. Sus ojos evitaban los míos mientras explicaba que necesitaba el dinero para un proyecto empresarial que cambiaría su vida. Habló de oportunidades únicas, de inversiones seguras, de cómo finalmente podría darle a Carmen la vida que se merecía. Yo escuchaba sus palabras, pero leía entre líneas la desesperación que trataba de ocultar. Carmen y Roberto llevaban casados 5 años. Ella trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón, turnos agotadores que la dejaban sin energía, pero con apenas suficiente dinero para llegar a fin de mes. Roberto trabajaba en ventas para una empresa de electrodomésticos, un empleo inestable que dependía de comisiones que rara vez llegaban. Vivían en un apartamento alquilado en Vallecas, soñando con comprarse algo propio algún día. Cuando Roberto me pidió que fuera su aval, algo en su voz me partió el corazón. No era solo el dinero lo que necesitaba, era la dignidad. Veía cómo se comparaba conmigo constantemente, cómo sus ojos se llenaban de frustración cada vez que yo mencionaba casualmente algún cliente importante o alguna inversión exitosa. Yo había construido mi empresa de asesoría financiera desde cero, trabajando 16 horas diarias durante años. Mi apartamento en Chamberí era modesto pero pagado. Mi coche era confiable. Mis finanzas estaban en orden. Para Roberto, yo representaba todo lo que él quería ser, pero no lograba alcanzar. Esa tarde, mirando sus manos temblorosas mientras firmaba los papeles, tomé una decisión que cambiaría todo. Le dije que sí, pero con una condición que nunca pensé que me traería tantos problemas. Carmen no debía saber que yo era su aval. Roberto quería mantener la ilusión de que había conseguido el préstamo por méritos propios, y yo, ingenuamente, pensé que respetar esa pequeña mentira blanca no tendría consecuencias. Los primeros meses todo funcionó bien. Roberto pagaba puntualmente sus cuotas mensuales de 550 euros. Yo monitoreaba los movimientos desde mi acceso al sistema bancario, sintiéndome aliviado cada vez que veía el pago procesado. Carmen parecía más feliz. Comentaba ocasionalmente que Roberto estaba más motivado en el trabajo, que finalmente las cosas empezaban a mejorar para ellos. Pero entonces llegó mayo. El primer pago atrasado apareció en mi pantalla como una alarma roja. Llamé a Roberto inmediatamente. Su voz sonaba diferente, más tensa. Me explicó que había tenido una mala racha en las ventas, que era solo un contratiempo temporal. Prometió ponerse al día el mes siguiente. Yo, como hermano y como aval, cubrí el pago sin decir nada. Junio llegó con el mismo problema. Julio también. Para agosto, yo estaba pagando efectivamente el préstamo de Roberto, mientras él mantenía la farsa de que todo iba perfectamente. Cada mes que pasaba, el peso del secreto se hacía más insoportable. Cada sonrisa de Carmen cuando mencionaba lo orgullosa que estaba de su esposo me dolía como una bofetada. Y ahora
parado frente a la puerta del apartamento de mi hermana, escuchando las risas que venían del interior, sabía que el momento de la verdad se acercaba. Roberto había enviado un mensaje al grupo familiar esa mañana diciendo que tenía una gran sorpresa que anunciar. Mi estómago se revolvió cuando leí esas palabras. Una sensación helada me recorrió la espalda porque intuía exactamente cuál sería esa sorpresa. Toqué el timbre y escuché los pasos de Carmen acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba mi hermana, con esa sonrisa genuina que siempre reservaba para la familia. Sus ojos tenían un brillo especial, como si hubiera estado esperando este momento toda la semana. «Hola, Diego, llegas justo a tiempo». Roberto está que no cabe en sí de la emoción. No ha querido decirme nada, pero creo que por fin le han dado la promoción que estaba esperando. Entré al apartamento sintiendo cómo mis piernas se volvían de gelatina. El olor a lentejas y chorizo llenaba el aire. Esa receta de la abuela que Carmen había perfeccionado a lo largo de los años. La mesa estaba puesta para 6 personas. Carmen, Roberto, yo, mis padres y la tía Pilar, la hermana mayor de mi madre, que nunca se perdía una reunión familiar. Roberto estaba en el salón de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle con una sonrisa que no había visto en su cara desde hacía meses. Llevaba una camisa nueva, azul marino, que probablemente había comprado para la ocasión. Sus zapatos estaban lustrados y su cabello peinado hacia atrás con gomina. Se veía como un hombre que había ganado la lotería. «Diego, hermano, qué alegría verte». Se acercó y me abrazó con una fuerza inusual. En su abrazo sentí algo diferente, una confianza que no había estado ahí durante meses. Me palmeó la espalda como si fuéramos viejos amigos celebrando un triunfo compartido. La ironía de la situación me golpeó como un martillo. Mis padres ya estaban sentados en el sofá, papá leyendo el periódico deportivo y mamá ayudando a Carmen en la cocina. La tía Pilar hojeaba una revista de cotilleos, comentando en voz alta sobre los escándalos de los famosos. Era una escena perfectamente normal, la típica reunión familiar que habíamos tenido cientos de veces, pero yo sabía que en cualquier momento esa normalidad estallaría en pedazos. Carmen apareció desde la cocina secándose las manos con un trapo de cocina. Sus mejillas estaban sonrojadas por el calor de los fogones y tenía esa expresión de satisfacción que siempre mostraba cuando cocinaba para la familia. Era evidente que Roberto le había contagiado su entusiasmo misterioso. «Bueno, familia, antes de sentarnos a comer, Roberto tiene algo importante que contarnos». Roberto se irguió, ajustándose la camisa nueva. Caminó hacia el centro del salón como si fuera a dar un discurso presidencial. Mis padres bajaron el periódico y la revista respectivamente. La tía Pilar se incorporó en su silla. Carmen se acercó a su esposo con ojos brillantes de expectativa. Yo me quedé de pie junto a la entrada sintiendo cómo el aire del apartamento se espesaba. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Las palmas de mis manos estaban empapadas de sudor. «Familia querida, ustedes saben que este último año ha sido complicado para Carmen y para mí. Hemos tenido altibajos, momentos de incertidumbre, pero siempre hemos mantenido la fe en que las cosas mejorarían». Roberto hablaba con una teatralidad que me resultaba dolorosamente familiar. Era la misma voz que había usado en mi oficina cuando me pidió el aval, esa entonación grandilocuente que usaba para ocultar su inseguridad. Pero hoy puedo decirles con orgullo que todos esos sacrificios han valido la pena. He tomado decisiones difíciles, he apostado por mi futuro, y finalmente puedo decir que lo he logrado. Hizo una pausa dramática, mirando a cada miembro de la familia antes de continuar. Carmen lo miraba con adoración absoluta. Mis padres asentían con aprobación. La tía Pilar había dejado completamente la revista a un lado. «Esta mañana he recogido las llaves de mi nuevo coche. Un BMW Serie 3 del 2022. Está ahí abajo, esperándolos para que lo vean». El silencio que siguió a su anuncio fue ensordecedor. Carmen se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Mi madre exclamó una expresión de sorpresa y orgullo. Mi padre se puso de pie para estrechar la mano de Roberto. La tía Pilar aplaudió como si estuviera en el teatro. Y yo me quedé ahí, paralizado, viendo cómo mi cuñado recibía felicitaciones por un logro que había sido posible gracias a mi dinero y mi firma.
El BMW que acababa de mencionar costaba exactamente 28.000 euros, prácticamente todo el préstamo que yo había avalado y que llevaba meses pagando. Roberto abrazó a Carmen y la hizo girar en el aire. Ella reía y lloraba al mismo tiempo, susurrándole al oído lo orgullosa que se sentía de él. Mis padres se acercaron para felicitarlo, bombardeándolo con preguntas sobre el modelo, el color, las características. La tía Pilar ya estaba planeando en voz alta el paseo que harían para presumir el coche por el barrio. Nadie notó que yo seguía inmóvil junto a la puerta, luchando contra una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad que amenazaba con ahogarme. Diego, ven aquí, hermano. Quiero que veas lo que el trabajo duro puede conseguir. Roberto me llamó con esa sonrisa triunfante que me revolvía el estómago. Toda la familia me miraba expectante, esperando que me uniera a la celebración. Carmen me hizo señas para que me acercara, su cara radiante de felicidad. Caminé hacia ellos como si estuviera en un sueño. Roberto me puso la mano en el hombro y me guió hacia la ventana que daba a la calle. Allí abajo, brillando bajo el sol de octubre, estaba el BMW azul metálico. Era hermoso, tenía que admitirlo. Las llantas cromadas reflejaban la luz. El diseño era elegante y deportivo. Era exactamente el tipo de coche que Roberto había soñado durante años. Míralo bien, Diego. Ese coche representa todo lo que he conseguido este año. Cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada oportunidad que supe aprovechar. Es la prueba de que cuando uno se lo propone de verdad, puede alcanzar cualquier meta. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Hablaba como si hubiera conquistado el Everest, como si hubiera construido un imperio desde la nada. Y lo más doloroso era que lo decía con total convicción, como si realmente creyera que el mérito era suyo. Es muy hermoso, Roberto. Seguramente has trabajado muy duro para conseguirlo. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Roberto asintió con vehemencia, claramente satisfecho de que yo reconociera su esfuerzo. Así es, hermano. Y esto es solo el comienzo. El año que viene, Carmen y yo esperamos poder comprarnos nuestro propio apartamento. Ya estoy viendo opciones en zonas mejores. Cuando uno toma las riendas de su vida, las posibilidades son infinitas. Carmen se acercó a nosotros, rodeando con sus brazos la cintura de Roberto. Su felicidad era tan genuina que dolía verla. Para ella, este momento representaba la confirmación de que había elegido bien, de que su fe en Roberto había sido justificada. Estoy tan orgullosa de ti, amor. Sabía que tarde o temprano tu talento sería reconocido. Roberto la besó en la frente con ternura, y por un momento vi al hombre del que mi hermana se había enamorado. No al farsante que acababa de proclamar méritos ajenos, sino al Roberto vulnerable que luchaba cada día por sentirse digno del amor de Carmen. Pero la magia del momento se rompió cuando Roberto se dirigió nuevamente a mí, con esa sonrisa que empezaba a parecerme siniestra. Diego, espero que mi ejemplo te inspire. Sé que tienes tu negocio de asesorías y todo eso, pero a veces me pregunto si no te falta un poco más de ambición, ¿sabes? De visión a gran escala. El apartamento pareció quedarse sin oxígeno. Mis padres, que habían estado conversando con la tía Pilar, dirigieron su atención hacia nosotros. Carmen frunció ligeramente el ceño, como si sintiera que algo no estaba bien en el tono de su esposo. ¿Ambición? Mi voz sonó más seca de lo que pretendía. Roberto asintió, completamente ajeno a la tensión que se estaba creando. Sí, hermano, ambición real. Tú siempre asesorando a otros sobre sus finanzas, pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste una inversión realmente arriesgada? ¿Cuándo apostaste en grande por algo que pudiera cambiar tu vida? Cada palabra que salía de su boca era como un clavo en mi ataúd. Hablaba de apostar en grande mientras yo llevaba meses pagando las consecuencias de su apuesta fallida. Hablaba de ambición mientras vivía cómodamente gracias a mi generosidad silenciosa. Creo que Diego está muy bien como está, Roberto. No todos necesitamos presumir nuestros logros. La voz de mi padre cortó el aire con una frialdad inusual. Papá nunca había sido muy expresivo, pero tenía un sexto sentido para detectar cuando alguien estaba siendo presuntuoso. Roberto se dio cuenta del cambio de ambiente y trató de suavizar sus palabras. No, claro que no quise decir eso. Diego es muy exitoso en lo suyo,
Solo digo que a veces hay que salir de la zona de confort, ¿verdad? Correr riesgos calculados, como yo hice este año. Riesgos calculados. Las palabras resonaron en mi cabeza como una burla cruel. El único riesgo que Roberto había calculado era el de pedirme ayuda a mí, sabiendo que yo nunca le diría que no a algo que pudiera beneficiar a Carmen. Carmen notó la tensión creciente y decidió intervenir con esa habilidad natural que tenía para suavizar las situaciones incómodas. Bueno, suficiente charla de negocios. La comida se va a enfriar y la abuela me perseguirá desde el cielo si dejo que sus lentejas se arruinen. Todos reímos con esa risa forzada que se usa para disolver momentos tensos. Nos dirigimos hacia la mesa del comedor, un mueble de madera oscura que Carmen había heredado de nuestra abuela. Los manteles eran blancos con bordados azules y la vajilla era la buena, la que solo se usaba para ocasiones especiales. Durante los primeros minutos de la comida, la conversación se mantuvo en territorio seguro. Mis padres preguntaron detalles técnicos sobre el BMW. La tía Pilar contó anécdotas sobre vecinos que habían comprado coches nuevos. Carmen describía el menú que había preparado con el orgullo de una chef profesional, pero yo apenas podía probar la comida. Cada bocado sabía a ceniza en mi boca. Miraba a Roberto cortar su chorizo con satisfacción, gesticular animadamente mientras describía las características del motor de su nuevo coche, y sentía cómo la rabia crecía en mi pecho como una hoguera. El momento más doloroso llegó cuando mi madre, con esa inocencia que caracteriza a las madres que quieren lo mejor para sus hijos, hizo la pregunta que yo temía. Roberto, cuéntanos cómo conseguiste el préstamo para el coche. Con todo lo que se habla de lo difícil que está conseguir créditos hoy en día, Roberto no se inmutó. Había estado esperando esa pregunta y su respuesta fluyó con la fluidez de alguien que había ensayado la historia muchas veces. Bueno, fue un proceso largo, pero al final mi historial crediticio y mi trabajo constante convencieron al banco. También ayudó que presenté un plan de negocios sólido para mis proyectos futuros. Los banqueros aprecian cuando ven a alguien con visión clara y determinación. Mentía con tanta naturalidad que por un momento dudé de mi propia memoria. ¿Realmente yo era su aval? ¿Realmente yo había estado pagando sus cuotas durante meses? La seguridad con la que hablaba era hipnótica, casi convincente. Eso es fantástico, hijo. El banco vio en ti lo que todos vemos. Un hombre trabajador con un futuro brillante. Mi madre le sonrió con el cariño genuino que siempre había mostrado hacia Roberto. Desde que empezó a salir con Carmen, mamá lo había tratado como a un hijo más. Verla ser engañada de esa manera me partía el corazón en pedazos. La conversación continuó por caminos igualmente dolorosos. Roberto habló de sus planes para el próximo año, de cómo iba a usar el impulso de este logro para conseguir cosas aún mayores. Mencionó posibles vacaciones en el extranjero, la casa propia que quería comprar, incluso hijos que él y Carmen podrían tener ahora que su situación financiera era más estable. Todo era una fantasía construida sobre la base de mi dinero y mi silencio. Y lo peor de todo era que Carmen creía cada palabra. La veía asentir con admiración, hacer preguntas entusiastas sobre sus proyectos, brillar de orgullo cada vez que él mencionaba alguna ambición nueva. El postre llegó acompañado de más felicitaciones y brindis. Roberto levantó su copa de vino y propuso un toast. Por la familia, que siempre ha creído en mí. Por Carmen, que me ha apoyado en los momentos difíciles. Y por el futuro, que por fin pinta brillante para todos nosotros. Chocamos nuestras copas mientras yo luchaba contra el impulso de vomitar. El vino me sabía amargo, como si hubiera estado guardado demasiado tiempo en un lugar húmedo y oscuro. Después del postre, la tía Pilar sugirió que bajáramos todos a ver el coche de cerca. La idea fue recibida con entusiasmo generalizado. Carmen corrió a buscar su abrigo, mis padres se pusieron sus chaquetas y Roberto rebuscó en su bolsillo las llaves del BMW como si fueran las llaves del tesoro de un pirata. Bajamos las escaleras en grupo, con Roberto liderando la marcha como un general victorioso. El edificio resonaba con nuestras voces y risas. Yo iba al final del grupo, arrastrando los pies como un condenado camino al patíbulo. Cuando llegamos a la calle, Roberto se dirigió hacia el BMW con una ceremonia que rayaba en lo ridículo. Activó la alarma para que las luces parpadearan, abrió las puertas con un gesto teatral
e invitó a todos a explorar el interior. Carmen se sentó en el asiento del copiloto, pasando sus manos por el cuero artificial con reverencia. Mis padres examinaron los controles del tablero, impresionados por la tecnología. La tía Pilar tomó fotos con su teléfono móvil para enviarlas a sus amigas del barrio. Y Roberto estaba en su elemento, explicando cada característica como si fuera el ingeniero que había diseñado el vehículo. Hablaba de la potencia del motor, del sistema de navegación, de los asientos calefaccionados. Cada detalle técnico lo pronunciaba con la autoridad de alguien que había investigado exhaustivamente antes de hacer su compra. «Diego, ¿quieres conducirlo? Solo una vuelta por la manzana». La oferta me tomó por sorpresa. Roberto me extendía las llaves con una sonrisa generosa, como si me estuviera dando la oportunidad de tocar un objeto sagrado. Toda la familia me miraba expectante. «No, gracias. Prefiero admirarlo desde afuera». Mi respuesta sonó más brusca de lo que pretendía. Carmen me miró con curiosidad, como si hubiera detectado algo extraño en mi tono. Roberto insistió. «Vamos, hermano, sé que aprecias los buenos coches. Este tiene un motor de 2 litros turbo que te va a encantar. Además, quiero que veas de qué es capaz cuando uno se lo propone de verdad». Esa última frase fue la gota que derramó el vaso. Cuando uno se lo propone de verdad. Como si mi trabajo constante, mis madrugadas preparando informes financieros, mis años construyendo mi empresa, no fueran evidencia suficiente de lo que uno puede lograr cuando se lo propone de verdad. Está bien, solo una vuelta. Tomé las llaves sintiendo cómo temblaban en mi mano. Roberto aplaudió como si hubiera conseguido algo importante. Carmen sonrió con esa expresión de hermana orgullosa que guardaba para ocasiones especiales. Me senté en el asiento del conductor e inmediatamente sentí la diferencia. El cuero era suave y olía a nuevo. Los controles eran intuitivos y modernos. El motor arrancó con un ronroneo perfecto, como si fuera un animal de raza esperando a correr. Era un coche hermoso, tenía que admitirlo. Un coche que valía cada euro de los 28.000 que costaba, 28.000 euros que yo había garantizado con mi firma, 28.000 euros cuyas cuotas mensuales yo había estado pagando religiosamente. 28.000 euros que representaban meses de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi generosidad silenciosa. Conduje lentamente por las calles familiares del barrio. Roberto iba en el asiento del copiloto, señalando características del coche y del vecindario como un guía turístico. En el asiento trasero, Carmen charlaba animadamente con mi madre sobre lo diferente que se sentía viajar en un coche de esa calidad. Por un momento, me permití imaginar cómo sería si la situación fuera diferente. Si Roberto hubiera sido honesto desde el principio, si me hubiera incluido en su plan en lugar de usarme como un recurso secreto, si hubiera reconocido mi ayuda en lugar de atribuirse todo el mérito, tal vez podríamos haber sido socios en lugar de víctima y beneficiario de un engaño. Pero no era así, y con cada palabra de admiración que escuchaba desde el asiento trasero, con cada comentario orgulloso de Roberto sobre su logro, la herida en mi pecho se hacía más profunda. Regresamos al punto de partida después de dar una vuelta completa a la manzana. Mis padres y la tía Pilar nos esperaban en la acera, sonriendo como si hubieran presenciado algo maravilloso. Apagué el motor y devolví las llaves a Roberto, sintiendo como si estuviera entregando un pedazo de mi alma. «¿Qué te pareció, Diego? ¿No es una maravilla?» Roberto guardó las llaves en su bolsillo con la satisfacción de un coleccionista que acaba de adquirir una pieza única. Yo asentí sin decir nada, porque no confiaba en mi voz para mantener la compostura. Subimos de nuevo al apartamento para el café y las sobremesas, esa parte de las reuniones familiares donde las conversaciones se vuelven más íntimas y relajadas. Carmen preparó café cubano, fuerte y dulce, mientras Roberto continuaba recibiendo felicitaciones y dando detalles sobre sus planes futuros. La tarde avanzó entre anécdotas familiares y proyectos a largo plazo. Mis padres contaron historias de cuando Carmen y yo éramos pequeños. La tía Pilar nos puso al día sobre los últimos dramas del vecindario. Carmen mostró fotos de una reforma que quería hacer en la cocina, y Roberto seguía en el centro de todo, como el protagonista de una obra de teatro que no terminaba nunca. Cada conversación de alguna manera regresaba a él, a su éxito, a su coche,
a su brillante futuro. Era como si hubiera encontrado la fórmula secreta para la felicidad y no pudiera dejar de compartirla con el mundo. La ironía me estaba matando lentamente. Cada sonrisa que le dirigía a Roberto me costaba un esfuerzo sobrehumano. Cada vez que asentía cuando él hablaba de su trabajo duro, sentía como si me estuviera traicionando a mí mismo. Cada momento que permitía que continuara la farsa, me convertía en cómplice de mi propia humillación. El momento crucial llegó cuando mi padre, en uno de esos gestos típicos suyos de sabiduría paternal, decidió convertir la conversación en una lección de vida. Roberto, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. No es fácil salir adelante en estos tiempos, especialmente para los jóvenes, pero tú has demostrado que con trabajo duro y perseverancia, uno puede conseguir lo que se propone. Roberto recibió las palabras de mi padre como si fueran una condecoración al valor. Se enderezó en su silla, con esa postura que adoptaba cuando quería parecer más importante de lo que era. Gracias, don Antonio. Sus palabras significan mucho para mí. Usted sabe que vengo de una familia humilde, que he tenido que luchar por cada oportunidad, pero siempre he creído que el esfuerzo honesto tarde o temprano da frutos. Esfuerzo honesto. Las palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. ¿Qué había de honesto en mentir sobre la fuente de su financiamiento? ¿Qué había de honesto en atribuirse el mérito de un logro que había sido posible gracias a la generosidad de otro? Mi padre asintió con aprobación, claramente conmovido por la humildad aparente de Roberto. Carmen lo miraba con adoración, como si estuviera viendo a un héroe de carne y hueso. Mi madre sonreía con esa satisfacción maternal que sentía cuando veía a sus hijos triunfar en la vida. Y entonces mi padre cometió el error que cambiaría todo para siempre. Diego, espero que el ejemplo de Roberto te sirva de inspiración. A veces me preocupa que te conformes demasiado con lo que tienes. No está mal ser prudente con el dinero, pero también hay que saber cuándo es momento de apostar por algo grande. El apartamento se quedó en silencio. Mi padre había tocado un tema que llevaba años siendo una fuente de tensión familiar sutil. Mis padres, aunque estaban orgullosos de mi empresa de asesoría financiera, a veces sentían que yo era demasiado conservador, demasiado cauteloso. Veían a otros hijos de sus amigos comprando casas más grandes, coches más lujosos, tomando vacaciones más extravagantes, y se preguntaban por qué yo no hacía lo mismo. Roberto sintió la oportunidad como un tiburón detecta sangre en el agua. Se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura de hermano mayor que tanto me irritaba. Don Antonio tiene razón, Diego. No digo que tengas que comprar un BMW mañana mismo, pero tal vez podrías considerar invertir en algo más llamativo. Tu Seat León está bien, pero no proyecta la imagen de éxito que necesita un asesor financiero próspero. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Roberto estaba usando mi propio dinero para darme consejos sobre cómo gastar mi dinero. Estaba usando el coche que yo había financiado como ejemplo de lo que yo debería aspirar a tener. Carmen, sintiendo que la conversación se estaba volviendo incómoda para mí, trató de defenderme. Roberto, Diego está muy bien como está. No todo el mundo necesita ostentación. Él siempre ha sido más discreto, más elegante en su forma de vivir. Pero Roberto no iba a dejar pasar la oportunidad de brillar aún más en comparación conmigo. Por supuesto, por supuesto. No digo que Diego deba cambiar su personalidad, solo sugiero que a veces hay que salir de la zona de confort. Miren, yo podría haber seguido conformándome con mi situación anterior, manejando el mismo coche viejo durante años, esperando que las cosas mejoraran solas, pero decidí tomar las riendas de mi destino, tomar las riendas de su destino, mientras yo pagaba las cuotas de su préstamo mes tras mes, mientras yo cargaba con la responsabilidad legal de su deuda, mientras yo guardaba silencio para proteger su ego y su matrimonio. La tía Pilar, que había permanecido callada durante la conversación, decidió agregar su granito de arena al fuego. Roberto tiene razón, Diego. A tu edad ya deberías estar pensando en sentar cabeza en serio. Un coche como ese muestra a las mujeres que eres un hombre exitoso, estable. Es una inversión en tu futuro romántico también. Cada comentario era una puñalada más profunda. No solo estaban cuestionando mi éxito financiero, sino también mi vida personal, mi capacidad para atraer pareja, mi forma de enfrentar el futuro, y todo basado en el ejemplo de un hombre que había conseguido su coche gracias a mi ayuda.
Roberto se sentía tan cómodo en su papel de mentor exitoso que decidió profundizar aún más en sus consejos. Diego, te voy a ser franco, porque te aprecio como hermano. A veces siento que te falta esa hambre, esa ambición que necesitas para llegar al siguiente nivel. No digo que no seas inteligente o trabajador, eres muy bueno en lo tuyo. Pero hay una diferencia entre administrar el dinero de otros y hacer crecer tu propio patrimonio de manera agresiva. Administrar el dinero de otros. Si él supiera que parte de mi trabajo consistía en administrar las deudas que él había contraído. Si supiera que mi patrimonio había estado financiando directamente su estilo de vida durante meses. Mi padre asentía pensativamente, como si Roberto estuviera revelando verdades profundas sobre la naturaleza del éxito. Mi madre miraba entre Roberto y yo, claramente conflictuada entre apoyar a su hijo y reconocer la aparente sabiduría del consejero. Y Carmen, mi hermana Carmen, la persona cuya felicidad había motivado toda esta farsa, me miraba con una mezcla de preocupación y expectativa, como si esperara que yo reconociera la validez de los consejos de su esposo. Por ejemplo, continuó Roberto, este año yo identifiqué una oportunidad y no dudé en actuar. Podría haber esperado a tener todo el dinero ahorrado, pero eso habría significado perder el momentum. En lugar de eso, busqué financiamiento, presenté mi caso al banco y conseguí lo que quería. Eso es pensamiento empresarial real. Pensamiento empresarial real. Como si usar a tu cuñado como aval secreto fuera una estrategia de negocios innovadora. Como si mentir sobre la fuente de tu financiamiento fuera una muestra de perspicacia financiera. No pude más. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Financiamiento del banco, Roberto. ¿Estás seguro de que esa es toda la historia? El apartamento se quedó en silencio absoluto. Roberto me miró con sorpresa, como si no entendiera a qué me refería. Carmen frunció el ceño, claramente confundida por mi tono. Mis padres y la tía Pilar nos miraban expectantes, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. ¿A qué te refieres, Diego? La voz de Roberto sonaba genuinamente perpleja, pero yo podía ver un destello de pánico en sus ojos. Sabía exactamente a qué me refería, pero esperaba que yo no tuviera el valor de continuar. Me refiero a que tal vez deberías contarle a la familia toda la verdad sobre cómo conseguiste ese préstamo. Roberto se puso rígido en su silla. Carmen nos miraba alternativamente, sintiendo que había una tensión que no entendía. El aire del apartamento se espesó como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Diego, no sé de qué hablas. Ya expliqué cómo conseguí el préstamo. Mi historial crediticio y mi plan de negocios convencieron al banco, pero su voz ya no sonaba tan segura. Había una nota de desesperación que no había estado ahí antes. Carmen se acercó a él instintivamente, como si sintiera que necesitaba protección. Tu historial crediticio, Roberto. El mismo historial que tenía 3 rechazos de préstamos diferentes en los últimos 2 años. La bomba había estallado. Roberto palideció visiblemente. Carmen me miró con horror, como si hubiera sacado un cuchillo y amenazara a su esposo. Mis padres intercambiaron miradas de confusión y alarma. «Diego, ¿qué estás haciendo?» La voz de Carmen era un susurro cargado de reproches y miedo, pero yo ya había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Estoy contando la verdad, Carmen. La verdad que Roberto ha estado ocultando durante meses. La verdad sobre quién realmente hizo posible que comprara ese BMW. Roberto se puso de pie bruscamente, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. Diego, esto es ridículo. No sé por qué estás inventando estas historias, pero creo que deberías calmarte. ¿Inventando historias? Estoy inventando que viniste a mi oficina en abril pidiendo que fuera tu aval. Estoy inventando que durante los últimos 4 meses he estado pagando tus cuotas porque no tienes dinero para hacerlo tú mismo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de la cocina. Carmen se había llevado las manos a la boca. Sus ojos brillaban con lágrimas de shock. Mis padres nos miraban como si estuviéramos hablando en un idioma extranjero. Roberto, ¿es eso cierto? La voz de Carmen era apenas audible. Roberto la miró con ojos suplicantes, buscando las palabras que pudieran reparar el daño que acababa de hacerse. Carmen, amor, puedo explicártelo todo. No es como Diego lo está presentando.
Sí, él me ayudó con el aval, pero eso no significa que... ¿Me ayudó? ¿Me ayudó? Yo me levanté también, sintiendo cómo años de frustración acumulada finalmente encontraban una salida. Roberto, no me ayudaste. Yo te avalé completamente. Yo soy responsable de tu deuda. Y cuando no pudiste pagar, yo he estado pagando cada cuota mensual durante 4 meses consecutivos. Carmen se desplomó en su silla, como si le hubieran quitado toda la energía del cuerpo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de alegría como las de hace unas horas. ¿Es verdad eso, Roberto? ¿Diego ha estado pagando nuestro coche? Roberto miró desesperadamente alrededor de la habitación, buscando una cara amiga, una mirada compasiva, pero todos lo mirábamos esperando una explicación que sabíamos que no podría justificar lo que había hecho. Carmen, tienes que entender, cuando fui a pedir el préstamo, el banco me lo negó. Yo necesitaba ese dinero, necesitábamos ese coche. Nuestro coche viejo se estaba descomponiendo constantemente. Tú te levantabas todos los días preocupada de si llegarías al hospital a tiempo. Pero esa no es excusa para mentir, Roberto. No es excusa para dejar que Diego pague mientras tú te atribuyes todo el mérito. La voz de mi padre era fría como el acero. En todos mis años de vida, nunca había escuchado a papá hablar con esa dureza. Roberto se volvió hacia él, buscando comprensión. Don Antonio, yo tenía la intención de ponerme al día con los pagos. La situación en el trabajo ha estado complicada, pero es temporal. Diego sabía que era solo hasta que me estabilizara. ¿Diego sabía? ¿Diego sabía que ibas a venir aquí hoy a presumir un coche que él está pagando? ¿Diego sabía que ibas a darle consejos sobre ambición y éxito usando dinero que no es tuyo? Mi madre se había puesto de pie y caminaba hacia Carmen, que lloraba silenciosamente con la cara entre las manos. Roberto, no puedo creer que hayas hecho esto. No puedo creer que hayas dejado que toda la familia felicitara por algo que no conseguiste con tu propio esfuerzo. Roberto, desesperado, trató de recuperar algo de control sobre la situación. Pero yo voy a pagarlo todo. Esta es una situación temporal. En unos meses, cuando mis ventas mejoren, le devolveré cada euro a Diego. Él lo sabe. Él sabía que era una inversión temporal. Una inversión temporal. Ahora resulta que mentir a toda la familia y dejar que yo cargara con su irresponsabilidad financiera era una inversión. Roberto, los únicos meses en que pagaste fueron marzo y abril. Desde mayo hasta ahora, cada cuota de 550 euros ha salido de mi cuenta bancaria. Esos son 2.200 euros que yo he puesto de mi bolsillo para mantener tu mentira. Carmen levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados por las lágrimas. 2.200 euros. Diego, ¿por qué no me dijiste nada? Porque Roberto me pidió que no te dijera, porque quería mantener la ilusión de que lo había conseguido solo, porque pensé que sería una ayuda temporal y que él se pondría al día. Roberto caminó hacia Carmen tratando de tomarle las manos, pero ella se alejó como si su toque quemara. Carmen, amor, tienes que creerme. Mi intención nunca fue engañarte. Sabía que si te contaba sobre Diego te sentirías mal, te preocuparías innecesariamente. Quería protegerte. ¿Protegerme? ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad sobre nuestra situación financiera? ¿De saber que mi hermano ha estado sacrificándose por nosotros mientras tú recibías felicitaciones? La voz de Carmen subía de volumen con cada palabra. Era la primera vez en años que la escuchaba realmente enojada. Roberto retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Mi padre se acercó a Roberto con esa determinación silenciosa que mostraba cuando tomaba decisiones importantes. Roberto, creo que deberías irte. Esta conversación necesita continuar, pero primero Carmen necesita tiempo para procesar lo que acaba de escuchar. No, don Antonio, por favor, déjenme explicar mejor. Ustedes no entienden la presión que he estado sintiendo. Carmen trabaja tanto, ella se merece algo mejor, y yo solo quería darle esa alegría, aunque fuera por un tiempo. Pero la presión que Roberto describía era exactamente la presión que yo había estado sintiendo durante meses, la presión de mantener en secreto mi generosidad, la presión de ver cómo él recibía crédito por mi dinero, la presión de sonreír mientras me daba consejos sobre ambición y éxito. Carmen se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas con la manga de su blusa. Roberto, necesito que te vayas.
Necesito hablar con mi familia y necesito tiempo para entender realmente lo que ha estado pasando. Roberto la miró con ojos suplicantes, pero algo en la expresión de Carmen le dijo que no había negociación posible. ¿Dónde voy a ir? El apartamento es nuestro. Puedes ir donde tu hermana por esta noche. Mañana hablaremos cuando yo pueda pensar con claridad. Roberto recogió su chaqueta lentamente, como si esperara que alguien cambiara de opinión en el último momento. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a mí. Diego, espero que estés satisfecho. Has destruido mi matrimonio por un problema temporal de dinero. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero esta vez no me iba a quedar callado. Roberto, yo no destruí tu matrimonio. Tu mentira destruyó tu matrimonio. Tus decisiones destruyeron tu matrimonio. Yo solo dije la verdad. Roberto salió del apartamento cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en el silencio que había quedado entre nosotros. Durante varios minutos, nadie habló. Carmen había vuelto a sentarse, mirando fijamente sus manos. Mis padres permanecían de pie, procesando todo lo que habían escuchado. La tía Pilar, por primera vez en toda la tarde, no tenía nada que decir. Finalmente, Carmen levantó la vista hacia mí. Diego, ¿por qué? ¿Por qué aceptaste ser su aval sabiendo que podía pasar esto? La pregunta que había estado temiendo durante meses. La pregunta que yo mismo me había hecho cientos de veces en las noches de insomnio. Porque te amo, Carmen. Porque quería que fueras feliz. Porque Roberto me dijo que era la única forma de que ustedes pudieran salir adelante, y yo pensé que podía ayudar sin que nadie resultara lastimado. Carmen asintió lentamente, como si estuviera empezando a entender la magnitud de lo que había pasado. Pero tú has resultado lastimado, ¿verdad? Durante todos estos meses, viendo cómo Roberto recibía felicitaciones por algo que tú habías hecho posible. Era la primera vez que alguien reconocía mi dolor en toda esta situación. El alivio de ser visto, de ser entendido, fue tan intenso que tuve que sentarme para no perder el equilibrio. No quería que fuera así, Carmen. Cuando Roberto me pidió ayuda, realmente creí que sería temporal. Creí que él se pondría al día en unos meses y que nadie más tendría que saber. Nunca imaginé que vendría aquí a presumir el coche como si fuera completamente suyo. Mi madre se acercó y puso su mano en mi hombro. Diego, entiendo por qué lo hiciste, pero también entiendo por qué finalmente dijiste la verdad. No podías seguir cargando con eso solo. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle, donde el BMW azul seguía estacionado, brillando bajo las luces del atardecer. ¿Sabes lo que más me duele? No es solo que Roberto me mintiera, es que durante todos estos meses yo estaba tan orgullosa de él. Le contaba a mis compañeras del hospital sobre su éxito, sobre cómo finalmente había conseguido salir adelante. Me sentía tan afortunada de tener un esposo que podía superar cualquier obstáculo. Sus palabras eran como cuchillos que cortaban el aire del apartamento. Cada una revelaba una nueva dimensión del daño que la mentira de Roberto había causado. Y tú, Diego, tú has estado pagando por mi felicidad sin que yo lo supiera. Has estado sacrificando tu dinero para que yo pudiera sentirme orgullosa de un hombre que no se merecía ese orgullo. La culpa me aplastó como una avalancha. Había mantenido el secreto para proteger a Carmen, pero al hacerlo la había convertido en cómplice involuntaria de una mentira que le había dado una felicidad falsa. Carmen, yo nunca quise que te sintieras así. Pensé que estaba haciendo lo correcto manteniendo el secreto. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa triste. Lo sé, Diego. Sé que tus intenciones eran buenas, pero ahora tengo que lidiar no solo con la traición de Roberto, sino también con el hecho de que mi propia felicidad estaba construida sobre una mentira. Mi padre, que había permanecido callado durante este intercambio, finalmente habló. Carmen, Roberto fue quien tomó la decisión de mentir. Diego cometió un error al mantener el secreto, pero la culpa principal no es suya. Yo sabía que papá estaba tratando de protegerme, pero también sabía que yo tenía mi parte de responsabilidad en todo este desastre. Papá, yo sabía que mantener el secreto estaba mal. Cada vez que veía a Carmen feliz por el supuesto éxito de Roberto, sabía que debería decir la verdad, pero era más fácil seguir pagando las cuotas que enfrentar una conversación difícil. Carmen regresó a su silla y me miró directamente a los ojos. Diego,
Necesito que me digas exactamente cuánto dinero has pagado, cuánto debes todavía y cuál es realmente la situación con el préstamo. Durante la siguiente hora le expliqué todos los detalles financieros. Le mostré los estados de cuenta en mi teléfono, le describí las conversaciones que había tenido con Roberto, le detallé cada pago que había hecho. Era doloroso ver cómo la realidad de nuestra situación se iba aclarando en su mente. El préstamo original era por 30.000 euros a 5 años. Las cuotas mensuales eran de 550 euros. Roberto había pagado marzo y abril, pero desde mayo yo había estado cubriendo todo. En total yo había pagado 4.400 euros entre el aval inicial y las cuotas mensuales. Carmen, lo más importante que necesitas entender es que legalmente yo soy responsable de toda la deuda. Si Roberto nunca puede pagar, yo tendré que cubrir los 25.600 euros restantes. Carmen cerró los ojos y se masajeó las sienes. 25.000 euros. Diego, esa es más de la mitad de tu salario anual. Exactamente. Por eso cuando Roberto vino aquí hoy hablando de ambición y éxito, sintiéndose autorizado a darme consejos financieros, yo no pude soportarlo más. La tía Pilar, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Carmen, este Roberto siempre me pareció un poco presumido, pero nunca pensé que fuera capaz de algo así. Mi madre asintió tristemente. A veces las personas hacen cosas terribles cuando se sienten desesperadas, pero eso no justifica la mentira, especialmente no por tanto tiempo. Carmen se puso de pie nuevamente y empezó a caminar de un lado a otro del apartamento. Lo que no entiendo es cómo Roberto pensó que esto podía terminar bien. ¿Realmente creía que iba a poder ocultar la verdad para siempre? ¿Qué pasaría cuando Diego quisiera hablar del aval o cuando yo viera algún documento del banco? Esas eran las mismas preguntas que yo me había hecho durante meses. Roberto había estado viviendo en una fantasía donde su situación laboral mejoraría mágicamente y podría ponerse al día con los pagos antes de que alguien descubriera la verdad. Carmen, creo que Roberto se convenció a sí mismo de que esto era temporal. En su mente, él iba a tener algunos meses buenos en ventas y podría pagarme todo antes de que tú te enteraras. Pero, ¿y si eso no pasaba? ¿Y si su situación laboral no mejoraba? ¿Estaba dispuesto a dejarte a ti cargar con una deuda que ni siquiera sabías que existía? Era una pregunta para la cual no tenía respuesta, porque Roberto nunca había considerado seriamente esa posibilidad. En su mente, el éxito era inevitable. El dinero iba a llegar, y todo se resolvería sin consecuencias. Carmen se detuvo frente al sofá donde estaba sentado y me miró con una intensidad que me resultó incómoda. Diego, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Asentí, preparándome para cualquier cosa. Durante estos meses, cuando venías a las cenas familiares, cuando veías a Roberto hablar sobre sus planes y sus logros, ¿me odiabas a mí también? La pregunta me golpeó como un rayo. Carmen pensaba que yo podía culparla por la situación, que podía resentir su felicidad inocente. Carmen, nunca te odié. Verte feliz era literalmente la única cosa buena de toda esta situación. Saber que mi dinero estaba contribuyendo a tu bienestar hacía que los pagos dolieran menos. Carmen se sentó a mi lado en el sofá y por primera vez en toda la tarde me tomó la mano. Pero debe haber sido horrible para ti. Verme celebrar algo que tú habías hecho posible, escucharme hablar de lo orgullosa que estaba de Roberto. Era horrible, tenía que admitirlo, pero el dolor venía principalmente de ver cómo Roberto se atribuía el mérito, no de ver la alegría de Carmen. Lo más difícil era cuando Roberto me daba consejos, cuando me decía que necesitaba más ambición, más visión empresarial, cuando usaba su coche como ejemplo de lo que yo debería aspirar a tener. Carmen soltó una risa amarga. Su coche. El coche que yo pensé que representaba nuestro futuro próspero. El coche del que estaba tan orgullosa que tomé fotos para enviarle a toda mi familia. Mis padres, que habían estado escuchando nuestra conversación en silencio, intercambiaron una mirada cargada de significado. Carmen, necesitas decidir qué vas a hacer con Roberto. Esta no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de confianza fundamental. Mi padre tenía razón. El dinero se podía recuperar, los préstamos se podían reestructurar,
Pero la confianza rota era mucho más difícil de reparar. Carmen asintió lentamente. Lo sé, papá, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Durante 5 años he construido mi vida alrededor de un hombre que aparentemente no es quien yo pensaba que era. La tía Pilar se levantó para servir más café, una de esas actividades automáticas que las mujeres de su generación usaban para procesar situaciones emocionales complicadas. Carmen, en mi experiencia, cuando un hombre miente sobre algo tan fundamental como el dinero, usualmente hay otras mentiras también. Sus palabras resonaron en el apartamento como una campana fúnebre. Carmen palideció visiblemente, como si no hubiera considerado esa posibilidad. ¿Crees que Roberto me ha mentido sobre otras cosas? La tía Pilar se encogió de hombros. No lo sé, querida, pero alguien que puede mentir tan elaboradamente sobre un préstamo, alguien que puede mantener una fachada durante meses, tiene práctica en el engaño. Durante la siguiente media hora, analizamos las implicaciones de lo que había pasado. Carmen recordó conversaciones con Roberto que ahora tomaban un significado diferente. Comentarios sobre dinero que no habían tenido sentido en el momento. Ocasiones en que Roberto había sido evasivo sobre sus finanzas. Mi madre propuso que Carmen se quedara en nuestra casa familiar esa noche, para tener tiempo de pensar sin la presión de estar en el apartamento que compartía con Roberto. Carmen aceptó gratamente la oferta. Mientras Carmen empacaba algunas cosas en una bolsa, yo me quedé solo en el salón con mis padres y la tía Pilar. Por primera vez en meses, sentía como si pudiera respirar completamente. Diego, ¿cómo te sientes ahora que todo ha salido a la luz? La pregunta de mi madre era simple, pero la respuesta era compleja. Aliviado, principalmente. Estos meses han sido agotadores emocionalmente. Cada conversación familiar era una actuación. Cada sonrisa era forzada. También me siento culpable por haber mantenido el secreto tanto tiempo. Mi padre asintió comprensivamente. Hijo, lo que hiciste al ayudar a Roberto fue generoso. Lo que hiciste al mantener el secreto fue un error, pero entendible. Lo que hiciste hoy al decir la verdad fue necesario. La perspectiva de papá me ayudó a poner las cosas en contexto. Había tomado decisiones imperfectas con buenas intenciones y había corregido el rumbo cuando la situación se volvió insostenible. Carmen regresó al salón con una bolsa pequeña y los ojos rojos pero determinados. Diego, antes de irnos, necesito que me digas qué va a pasar con el préstamo. Si Roberto no puede pagar, ¿qué opciones tenemos? Era una pregunta práctica que necesitaba una respuesta honesta. Legalmente, yo soy responsable de toda la deuda. Puedo continuar pagando las cuotas mensuales, o puedo liquidar el préstamo completo si tengo el dinero disponible. También podemos intentar vender el coche y usar ese dinero para reducir la deuda. Carmen asintió, claramente aliviada de que hubiera opciones prácticas. El coche está a nombre de Roberto, pero si yo puedo convencerlo, ¿estaría dispuesto a venderlo? Por supuesto. Vender el BMW sería la solución más sensata. Podríamos recuperar la mayor parte del dinero y usar ese dinero para reducir significativamente la deuda restante. Carmen sonrió por primera vez en toda la tarde, una sonrisa pequeña pero genuina. Al menos hay una salida práctica a todo este desastre. Cuando finalmente salimos del apartamento de Carmen esa noche, el BMW seguía estacionado en la calle, brillando bajo las luces de la calle como un recordatorio físico de toda la situación. Carmen se detuvo un momento a mirarlo. Es extraño. Esta mañana ese coche representaba todo lo que había salido bien en mi vida. Ahora representa todo lo que ha estado mal. La llevamos a la casa familiar donde Carmen y yo habíamos crecido. Mi madre preparó la habitación de huéspedes. Mi padre puso agua a hervir para té y la tía Pilar se quedó para hacerle compañía a Carmen durante las primeras horas difíciles. Antes de irme a mi apartamento, Carmen me abrazó en la puerta. Diego, gracias por decir la verdad. Sé que no fue fácil y sé que probablemente te sientes terrible por haber causado todo este drama, pero necesitaba saber. Su abrazo me dio la validación que había estado buscando durante meses. Había tomado la decisión correcta, aunque había llegado tarde. Esa noche, en mi apartamento vacío, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Los meses de secretos y pagos silenciosos habían terminado. La verdad había salido a la luz, costara lo que costara. Roberto había perdido la confianza de su esposa y probablemente su matrimonio.
Carmen había perdido la imagen que tenía de su esposo y la alegría inocente de sus logros compartidos. Yo había perdido dinero y había ganado una lección dolorosa sobre los peligros de guardar secretos por buenas razones, pero también había ganado algo importante: mi integridad de vuelta. Ya no tenía que fingir sonrisas cuando Roberto hablaba de sus éxitos. Ya no tenía que cargar solo con el peso de mantener una mentira que beneficiaba a otro. Ya no tenía que ver a Carmen celebrar una fantasía sin saber que yo era quien la hacía posible. La semana siguiente fue intensa. Roberto intentó llamar a Carmen docenas de veces, pero ella no contestaba. Vino a mi oficina para suplicarme que intercediera por él, prometiendo que me pagaría cada euro si yo lo ayudaba a recuperar a Carmen. Incluso ofreció devolverme el coche inmediatamente. Pero el daño estaba hecho. Carmen había decidido que necesitaba tiempo para evaluar no solo la mentira sobre el dinero, sino toda la base de su matrimonio. Se había dado cuenta de que durante años había estado viviendo con una versión idealizada de Roberto que no correspondía con la realidad. Un mes después, Carmen y Roberto se separaron oficialmente. Roberto se mudó con su hermana y acordó vender el BMW para saldar parte de la deuda conmigo. El coche se vendió por 24.000 euros, dejando una deuda restante de solo 6.000 euros que Roberto prometió pagar en cuotas mensuales de 200 euros. Carmen encontró un apartamento más pequeño, pero más cerca del hospital. Retomó aficiones que había abandonado durante su matrimonio y empezó a reconstruir su identidad como mujer independiente. A veces me llamaba para agradecerme por haber dicho la verdad, otras veces para llorar por la pérdida de los sueños que había construido alrededor de Roberto. Para mí, la experiencia fue una lección profunda sobre la importancia de la honestidad en las relaciones familiares. Había aprendido que mantener secretos, incluso con buenas intenciones, podía ser tan destructivo como las mentiras mismas. Había aprendido que la generosidad sin límites claros podía convertirse en una forma de permitir el comportamiento irresponsable de otros. Pero sobre todo, había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre era mejor que vivir en una fantasía construida sobre mentiras. Carmen merecía conocer la realidad de su situación. Yo merecía reconocimiento por mi generosidad. Y Roberto merecía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Meses después, cuando las heridas habían empezado a sanar y las nuevas rutinas se habían establecido, Carmen y yo teníamos conversaciones más profundas sobre lo que había pasado. Ella admitía que había señales que había ignorado, instintos que había suprimido porque quería creer en la versión de Roberto que él presentaba. Yo admitía que había mantenido el secreto no solo para proteger a Carmen, sino también para evitar la confrontación incómoda que sabía que vendría. Había sido más fácil pagar 550 euros al mes que enfrentar una conversación difícil sobre límites y honestidad. La familia se adaptó a la nueva realidad. Las cenas mensuales continuaron, pero con una dinámica diferente. Había menos pretensión, más autenticidad. Carmen traía historias de su nueva vida independiente. Yo compartía detalles reales sobre mi trabajo, sin sentir que tenía que competir con logros fabricados. Roberto eventualmente encontró un trabajo más estable y cumplió su promesa de pagarme los 6.000 euros restantes. Nunca volvió a ser parte de las reuniones familiares, pero ocasionalmente Carmen recibía noticias de él a través de conocidos mutuos. Parecía estar bien. Había aprendido a vivir dentro de sus medios reales y aparentemente había encontrado una forma más honesta de relacionarse con las personas. Para Carmen, el proceso de divorciarse y empezar de nuevo fue difícil, pero finalmente liberador. Descubrió fortalezas en sí misma que no sabía que tenía. Aprendió a tomar decisiones financieras independientes. Desarrolló amistades más profundas, basadas en autenticidad, en lugar de en la imagen que había estado tratando de mantener como esposa de un hombre exitoso. Y para mí, la experiencia se convirtió en una historia que ocasionalmente compartía con clientes que venían a mi oficina con situaciones similares. Había aprendido que ser asesor financiero no se trataba solo de números y inversiones, sino también de entender las complicadas dinámicas humanas que rodean el dinero. Había aprendido que a veces la ayuda más generosa que puedes ofrecer es negarte a permitir que alguien viva en una mentira,
incluso si esa mentira los hace temporalmente felices. Había aprendido que la verdad, aunque inicialmente destructiva, crea la base para relaciones más sólidas y auténticas. Y había aprendido que mi propia integridad y bienestar emocional eran tan importantes como la felicidad de las personas que amaba, que podía ser generoso sin ser un mártir silencioso, que podía ayudar a mi familia sin sacrificar mi propia dignidad. Años después, cuando el dolor se había desvanecido y solo quedaban las lecciones, Carmen me dijo algo que resumía perfectamente toda la experiencia. Diego, ese día en la cena familiar, cuando dijiste la verdad sobre el coche, no solo revelaste la mentira de Roberto, también me devolviste mi derecho a tomar decisiones basadas en la realidad en lugar de en fantasías. Eso fue el regalo más valioso que me has dado jamás. Y así terminó la historia del BMW azul que brillaba en la calle, del cuñado que presumía logros ajenos y del hermano que finalmente encontró el valor para decir la verdad. Una historia sobre dinero y familia, sobre secretos y consecuencias, sobre el precio de la honestidad y el costo aún mayor de las mentiras. Una historia que me recordó que en las relaciones familiares, como en las finanzas, la transparencia y la responsabilidad son los cimientos sobre los cuales se construye cualquier futuro sólido y duradero.